Obrigada, Hector. É importante agora, nesse momento, é um momento bastante importante para nós, para nós para nós líderes do movimento sindical latino-americano, que é para ver como que nós podemos, a partir dessa experiência que, por tudo que foi apresentado pela Rosane, se mostrou bastante exitosa, inclusive uma das questões que me chamou a atenção na apresentação da Rosane foi o fato de já ter incorporado no estado de Goiás a questão de incluir no currículo, né, se eu entendi bem, a questão dos direitos, né, seletistas e tal. Aí eu me lembrava quando a Rosane falava, eu sou convencida de que a questão da informação é determinante. Quando o seu código aqui da Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil começou a ser divulgado, a gurizada toda conhece o Estatuto. Se alguém começa a não respeitar, ele diz, o Estatuto da Criança não deixa. Então, eu acho que a criança é um ambiente muito importante para que eles comecem a se apropriar das informações. Eu achei bastante interessante essa iniciativa que eu quero registrar aqui, que vai ser uma conquista que o povo lá de Goiás está tendo de ter isso incluído nos currículos. Eu acho que é uma coisa para todos nós aqui nessa sala, que somos militantes, começarem a pensar. Então, a esse momento agora do debate, nós queremos ver como que nós podemos, o que nós ouvimos da apresentação da Rosane, das questões que o Hector colocou aqui para nós. O que nos unifica é que esse mal da informalidade, ele é um mal que atinge a todos nós na América Latina. Né? De fato, como foi mesmo falado, a abordagem que o Hector fez, a questão política, foi um instrumento que os patrões, o capital, utilizou, e pior é que ainda usou de uma forma mais ainda bastante perversa, porque acabou mesmo conquistando essa conversa, faz virar um patrão. O terceirizado, em alguns locais daquele estado, já estavam quarterizando, já transferindo, e continua sendo patrão. E aí criou um ambiente de sedução, de cooptação de trabalhadores e trabalhadoras. Então é um mal que aflige a todos nós na América Latina. Então, o que nós temos que escolher esse debate agora, nesse momento, da nossa oficina, é como que nós podemos, né, potencializar essa experiência deste projeto para, enfim, para que nós, mas a coordenadora, possamos estar levando para os diferentes países essas iniciativas, né, propostas de política pública, de diálogo social, nas negociações que nós fazemos, nos nossos encontros. Teremos agora o congresso da CSA, né, que vai ser em abril, né? Então, são momentos importantes. Então, foi extremamente oportuno, eu diria assim, essa oficina neste momento. Então, eu acho que agora o que nos cabe nessa mesa agora nesse momento é pegar as lições e colher, né? Porque aqui nós estamos com dirigentes sindicais, mais de 35 dirigentes sindicais da América Latina aqui. Então seria bem importante ouvir como que nós podemos, e aqui o Dias se colocando nessa posição, podemos estar contribuindo, né, com essa nossa experiência para que a gente possa enfrentar com uma forma, com qualidade, com condições objetivas, esse problema, né, que nós temos aí todo, está nas entranhas, né, no mundo do trabalho, e que o capitalismo impôs, justamente o neoliberalismo impôs para, de fato, o lucro a partir da exploração da nossa força de trabalho. Então está aberto as inscrições e a gente vai aqui, nós temos um microfone, e as pessoas não quiserem ver, a gente pode providenciar que o microfone vá até a pessoa. Então, vamos ver quem está disposto a dar o primeiro, companheira. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Ruth, faço parte da Força Sindical. Muito obrigado.
Tá funcionando assim, tá baixo. E eu faço parte, representando a Força, nesse comitê executivo, técnico executivo nacional desse projeto. E é um projeto que ele é realmente, além de ser, acho que pioneiro, né, nessa área, ele é muito interessante e muito importante para o movimento sindical. E eu, assim, a gente não só tem a oportunidade de estar refletindo teoricamente nas diversas formas dessa informalidade, como também a gente tem a oportunidade de estar discutindo qual o papel do movimento sindical com esses trabalhadores. Porque o que vem acontecendo no mundo, né? Não é só aqui nessa área, eu acho que isso é geral, com a questão das terceirizações, com a questão... Na verdade, o que vem acontecendo é uma precarização das condições de trabalho. E então nós estamos criando trabalhadores de várias categorias. De primeira categoria são aqueles das empresas principais, que têm todos os direitos que os sindicatos organizam, que têm a proteção das leis, que têm os benefícios. Aí depois, trabalhando do lado dele, na mesma empresa, tem o trabalhador de segunda classe, que é o terceirizado, o contratado, que não tem o mesmo salário, que não tem os mesmos direitos, que não tem as mesmas oportunidades daquele outro. E às vezes fazendo a mesma função. E isso está acontecendo não é só no setor privado. No setor público também tem terceirizado os seus trabalhadores. Então, contrata empresas, as empresas ganham a concorrência e às vezes aquelas empresas não colocam nem os trabalhadores dela, quarteirizam para uma outra empresa, uma outra cooperativa às vezes, né? Falsas cooperativas, né? Para fazer aquele trabalho. E isso dificulta para o movimento sindical a organização desses trabalhadores, porque já que eles não pertencem àquela categoria, eles não são organizados, é outro sindicato. Então, quando tem uma negociação, a empresa vai negociar com um e depois vai negociar com outro sindicato. Então isso dificulta na organização dos trabalhadores, isso dificulta naqueles casos das cooperativas, né, que nós discutimos, que na verdade uma cooperativa ela deveria ser os trabalhadores donos dos meios de produção, produzindo alguma coisa. Porque uma cooperativa que só vende a força de trabalho, na verdade, ela não é uma cooperativa. Ela está deixando de ser um empregado e ela gestionando só a força de trabalho. Uma cooperativa, na verdade, a gente concebe ela numa agricultura quando várias pessoas que têm um pedaço de terra se unem, plantam para poder vender aquela produção, ou para comprar um trator, ou para lá o que seja. Mas nesse caso de cooperativas que são só de serviços, de prestação de serviços, na verdade é uma superexploração. Então, esse projeto ele tem servido muito para a gente identificar o que é realmente um trabalho autônomo, um trabalhador autônomo que por sua decisão resolveu ter o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho, e o que é uma precarização, na verdade, das condições de trabalho, e o que é uma exploração de trabalhadores que deveriam estar no mercado formal, que deveriam cumprir com a legislação, que estão fora desse processo. Então, o movimento sindical deve se ater a isso, porque agora, como mostrou naquele gráfico a Rosana, são metade dos trabalhadores. Então, nós temos metade dos trabalhadores
fora do mercado formal de trabalho, e os sindicatos, as centrais sindicais, na verdade, ficam menos representativas, porque essa parte toda não está organizada, essa parte toda não está em sindicato, esses trabalhadores estão fora da nossa organização sindical. Então a gente deve pensar, inclusive, em como organizar esses trabalhadores. Obrigada, Ruth. Tem um companheiro do Cidu, depois o Juruna. E como a gente já está há 20 minutos, 25 minutos do meio-dia, eu vou pedir para o pessoal ser breve, para a gente poder depois passar para os painelistas aqui da mesa. Obrigada. Obrigado, tá? Liga, prende. Aló. Sí, primero que nada un saludo, buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Canales, soy de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Un comentario para terminar con una pregunta hacia la mesa. Que efectivamente uno tiene tendencias en estos eventos a comparar un poco lo que se muestra con lo que uno ve en su propio país. Y para los que somos dirigentes sindicales, natural. Uno contrasta la realidad y busca respuestas a las dudas, a las preguntas, y busca soluciones también para lo mejor de sus trabajadores. Y yo lo digo puesto que para Chile el tema de la informalidad, y me alerta mucho más con lo que plantea el compañero del Uruguay, porque efectivamente él expresó un elemento que es vital para el movimiento sindical, yo ni siquiera diría latinoamericano, diría mundial, que es el concepto del trabajo decente. Que cuando él habla de trabajo decente y lo especifica con los elementos que debiera contener, uno compara y empieza efectivamente a decir que por lo menos en mi país se me aumentan mucho más las cifras de flexibilidad, ya que contamos con contratos diarios, contratos semanales, contratos mensuales, y que muchas veces el empresario tiende a que el trabajador no cumpla un año de trabajo para no darle la estabilidad laboral. Elementos que me parecen, conversando con compañeros y compañeras de otros países, se repiten. Pero nosotros también tenemos otro elemento, que es la utilización de las grandes empresas de dividir su capital en pequeñas unidades económicas que para algún lado aparecen como pequeña y mediana empresa, pero son solamente división de capital económico para evadir impuestos y para despotencializar el movimiento sindical. Hay empresas grandes, como por ejemplo en el caso de la telefonía, que pueden tener 25, 40, hasta 50 razones sociales, pero son solamente tácticas para debilitar y para evadir el tema de pago de algún tipo de impuesto. Yo lo digo también porque nosotros son temas que cotidianamente convivimos con ellos. También buscamos el concepto de diálogo social, pero es imposible todavía concebir un diálogo social en donde solamente de repente se habla de buenas intenciones, pero que en el momento de concretizar se evaden temas que son de fondo. Por ejemplo, año 2000, reforma laboral en Chile, en donde la OIT planteaba el concepto de la huelga, y en Chile se buscó un mecanismo distinto, que era pagar determinadas unidades de fomentos para que entraran trabajadores a producir mientras los compañeros estuvieran en huelga. Entonces yo me alarmo y me pregunto con esto cuál sería en ese sentido un mecanismo de mayor control que permita que los acuerdos que nosotros trabajemos desde un punto de vista social lleguen al oído de algunas personas, que permita que efectivamente estos acuerdos a nivel latinoamericano, o el espíritu que debe buscar el foro social temático, permita también tener contraparte, pero también permita avanzar en profundizar acuerdos. Porque, y termino con esto, en Chile Sebastián Piñera está terminando de promulgar una ley
que es una ley maldita contra las movilizaciones sociales, que va a tener la tendencia de reprimir a quienes empiezan a movilizarse en la calle por gusto de que se tapen la cara o cualquier otro mecanismo. Entonces, yo lo digo por lo siguiente: ¿cómo para la mesa buscamos que efectivamente el espíritu de lo que plantea OIT, como dice el compañero de Uruguay, nos guste o no nos guste, sea respetado definitivamente hacia abajo? ¿Cómo estas alianzas que se buscan de un punto de vista social tengan esta contraparte para ser presentada al mundo empresarial, por último en términos latinoamericanos, o buscando otra instancia? Y cómo nosotros profundizamos más también la movilización desde distintos países, pero con una mayor coordinación. Sé que se ha intentado hacer desde el Cono Sur y de otra instancia, pero potencializándolas con mayor herramienta y conociéndolo un poco más. Eso. Obrigada. Seguinte, vamos falar o seguinte, Ricardo. Eu tenho aqui o Afonso, o Juruna, tem um companheiro ali que está. Eu gostaria que todo mundo que ele se inscreva agora, para ter uma noção das inscrições. E o pessoal tem, então, aqui tem a companheira, né? Lá atrás. Quem se inscreveu lá atrás, seu dia? Bom dia a todos. E aí nós vamos encerrar as inscrições, porque senão a gente não vai dar tempo de dar conta de voltar para a mesa. Quem se inscreveu agora, se inscreveu e encerramos, tá bem? Obrigado, companheiro. Não, eu vejo quem levantou a mão agora está inscrito, sim, aí, e vamos pedir o pessoal ser breve. Sim, isso. Tá certo, é o que está pedindo. Bom dia a todas e a todos. Eu queria aqui, por ter feito parte de uma experiência da qual quero parabenizar o DIES, a iniciativa, e Hector, em relação à informalidade. E o porquê que os governos eles têm que estar participando também, o poder público, o Estado, e tem que trazer os sindicatos para dentro. Parabéns às forças sindicais aqui compostas. Estou meio assustado, só tem acadêmico aqui, eu estou informal, ex-informal, vamos colocar assim. Então, o que acontece? Quem perde é o Estado. A partir do momento que tu tem um atraso numa cidade do tamanho de Porto Alegre, onde convivia 1000 pessoas trabalhando na rua, e tu cria uma nova expectativa, uma nova alternativa, aonde a partir... Eu estou um pouco nervoso. A partir do momento que tu formaliza, não é 100% formalizado, então é 60%. O governo ganha onde? Todo mundo que é a maquineta. 70% da venda hoje no Brasil passa pela maquineta. Aqui tem um agente da Receita Federal que sabe disso. Não tem como escapar de pagar o imposto a partir do momento que tu, de alguma forma, o fisco te pega. Eu estou falando na área comercial. Então, a formalização, tu tem que envolver todos os atores sociais, porque a forma de, a partir da formalização, tu está arrecadando esse recurso. Esse recurso está sendo perdido, ou seja, o poder público, ou o governo, ou o Estado está sendo burro em não investir para receber futuramente. É um dinheiro que está indo pelo ralo. A informalidade no nosso setor, no setor comércio, a gente faz informalidade do Paraguai, do Uruguai, de São Paulo. Isso é um dinheiro que se perde no caminho. Então, é uma questão de inteligência. Tem como essas pessoas que estão trabalhando nas ruas, eu estou falando nas ruas, de trazer para um espaço qualificado e, a partir daí, também o Estado está arrecadando e dando uma melhor qualidade de vida a ela. Obrigado. Obrigada. Juruna. Eles estão acompanhando o Valdir, aí o nosso da direção sindical aqui do Rio Grande do Sul.
Rapidinho. Pessoal, eu observando a fala, eu acho importante também valorizar outros aspectos. Por exemplo, aqui foi apresentada uma experiência nossa que o Dias está coordenando com as centrais, mas eu creio também que é importante nós valorizarmos a participação das centrais sindicais no diálogo social com o governo, né, instalado no seu país. Por exemplo, no nosso país, a experiência que tivemos do governo Lula e desse governo que aí está, eu acho que valorizou-se muito o diálogo social entre as partes. A participação das centrais sindicais nos vários aspectos da vida do trabalhador. Então eu queria citar só alguns exemplos. A informalidade, ela tem se reduzido em nosso país. Nós temos aumentado o número de trabalhadores com carteira assinada. Não só pela questão da melhoria da economia, mas também porque existe um combate à informalidade de trabalhadores nos setores citados aqui, comércio, construção civil, quer dizer, há uma intervenção do sindicato e do Ministério do Trabalho nesse aspecto do Ministério Público. A outra questão que eu coloquei, que o companheiro, acho que foi do Chile, que me falou, na questão do desemprego, não, foi o companheiro Hector, em relação aos desempregados, realmente, nós tínhamos até os anos 80 no nosso país, quando o trabalhador ficava desempregado, ele e a família, ao Deus dará, não é? Aí conquistamos o auxílio-desemprego, o seguro-desemprego. Quantas greves a gente não fez em vários locais para conquistar um salário a mais, né? Um adicional a mais quando era demitido. Aí conquistamos 40% do fundo de garantia como multa, depois conquistamos o seguro-desemprego, né? E depois demos um passo também, aí quando foi falado do desemprego, no sentido de que nós, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um financiamento que nós temos aqui, nós conquistamos também o direito da qualificação profissional. E também, junto com os governos, havia críticas em relação a isso, tinha centrais que se posicionavam contra, que isso era uma coisa social-democrata, não sei o quê. Nós conquistamos os centros de solidariedade. Todas as centrais do nosso país fizeram essa experiência. Em São Paulo nós fizemos, a CUT fez, a UGT, me parece, fez lá em Belo Horizonte, né? E isso acabou ficando só na mão dos governos municipais, né? Então acho que é importante aquilo, por quê? Porque aí o companheiro vai lá no sindicato, por exemplo, vou falar do centro que nós temos, mas isso acontece nos demais centros também. O companheiro é demitido, ele vai, recebe o auxílio-desemprego lá no Centro de Solidariedade, ele vê os cursos de qualificação profissional que tem. Nós temos no Brasil, nacional, estadual e municipal, como é que chama? As comissões, não é comissão que fala? Os conselhos, isso, os conselhos municipais, conselhos estaduais de emprego, né? Então eu acho que é importante esses pequenos elementos que eu acho que fazem com que melhore as condições de vida também. Obrigada, Churuna. Aí depois o companheiro ali, isso. Buenas tardes, Alfonso Martínez, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile. En primer lugar, señalar que coincido completamente con el diagnóstico por la situación que entregó el compañero Acuña. Pero también señalar, ¿no es cierto?, con cierta envidia, ver lo que sucede en Brasil, ver lo que sucede con este proyecto que entrega esperanza para romper, ¿no es cierto?, una de las situaciones más perversas de lo que nos entrega el modelo, y que el modelo fundamentalmente lo necesita para fortalecerse y seguir existiendo. Decir con envidia, porque las condiciones que se dan acá en Brasil, que han logrado avanzar en Brasil y en otros países, son muy distintas a las de Chile. Hay que recordar que nosotros tenemos un modelo enquistado desde el año 80. Lo tenemos hasta hoy día. Y no existió la voluntad política durante los 20 años de la concertación para romper el modelo, sino que incluso lo profundizó, que incluso le dio el toque democrático, le dio el toque social. Por lo tanto, nosotros tratar de romper
¿no es cierto?, la informalidad a través de lo que están haciendo ustedes, es casi imposible. Porque en la fuerza política de nuestro país no existe esa voluntad política para cambiar el sistema. Hoy día tenemos dos fuerzas gobernantes, que es la Concertación y la Alianza, y las dos están absolutamente de acuerdo con el modelo. Y la tercera fuerza todavía no somos capaces de emplear para poder romper el modelo. Existencia de diálogo social. En Chile no existe diálogo social. Para que exista diálogo social, ¿no es cierto?, las fuerzas tienen que estar más o menos equiparadas. Es un elemento importante. Nosotros solamente el 4% de los trabajadores organizados negocian colectivamente. Y una negociación colectiva de cartón. Una negociación que se dice que es por empresa, pero no es por empresa. Que es una negociación colectiva por sindicato. En una empresa pueden haber 20 sindicatos, por dar un número. Y fuera de eso, también tienen poder grupos negociadores. Por lo tanto, nos encontramos en una empresa de 150 trabajadores con 20 trabajadores negociando, por lo tanto no tienen ninguna fuerza. Y otro elemento que se coloca, que decía el compañero, ¿no es cierto?, que en nuestra legislación se permite los rompehuelgas. Es decir, es la única legislación en el mundo que los rompehuelgas están legalizados y que lo pueden hacer. Por lo tanto, solamente me queda la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que se señala acá, llegar a Chile y decir, es posible, pero tenemos que tener la voluntad y tenemos que tener los cojones para echar adelante, ¿no es cierto?, esta nueva iniciativa. Gracias. Buen día, soy Delvia Herrera de la Confederación de Unificación Sindical de Nicaragua. Mis compañeros que me han precedido no me dejan mucho que decir, pero trataré de decir otras cosas. Cuando el compañero Héctor habla sobre la informalidad, el trabajo informal nos lleva a muchas cosas. Eso es cuando van a operar a una persona y le encuentran muchos males. Nos lleva a no tener un trabajo decente porque las personas van al desempleo y a trabajar no por sí solas. Detrás de ellos, al menos en Nicaragua, hay grandes empresarios que los mandan a la calle. Y eso hace que no tengan seguridad social, que no tengan un buen salario para mandar a sus hijos a la educación, una buena salud, que sean marginados aún por nosotros mismos porque nos miramos como delincuentes. Y lo más peligroso y lo que más me preocupa es la posición de la mujer. Que yo no he escuchado mucho la posición de la mujer cuando está en el desempleo. Somos la mayoría y somos las que estamos en Costa Rica, en Europa y en los Estados Unidos trabajando, dejando a nuestros hijos solos, que son potenciales para la delincuencia y la prostitución, aunque no duela, ¿verdad? Por eso yo he dicho, de Nicaragua no me salgo hasta que esté muerta. Nunca he salido. ¿Qué son los trabajos que nos ofrecen a las mujeres? Las maquilas. Y las maquilas pagan bien, no pagan bien. Además que no pagan bien, violentan nuestros derechos humanos como personas y más como mujeres, porque el 90% de las maquilas las componen mujeres y los secretarios generales son hombres. Las mujeres elegimos a los hombres en vez de ir nosotros al frente para tocar puntos de la mujer que son muy diferentes a los puntos de los hombres, como es la maternidad, que es como son los CDI, la pobreza tiene cara de mujer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué la pobreza tiene cara de mujer? Porque la responsabilidad tanto de la educación como de administrar la plata la tenemos las mujeres. Ayer leía en el Nuevo Diario que, y no quiero con esto venir a hablar mal de mi gobierno porque eso yo lo discuto en mi país, que el laboralista de la Federación de Trabajadores Públicos, de la cual yo soy presidente, dio una entrevista y dice de que ya hay 21.000 trabajadores públicos en la calle y la mayoría son mujeres.
Entonces me pregunto, no solamente los empresarios están mandando a la calle y están creando la tercerización, sino que también el Estado, y eso es más peligroso, que el Estado esté mandando a sus trabajadores a la calle y se inclina que de 10 personas, 8 son mujeres. Bueno, ya mis compañeros han antecedido todo, pero yo quiero redundar, no redundar en esto que decía compañero Héctor, que debemos de tener mejor organización. La organización la tenemos en Nicaragua, quiero hablar de mi país, y que el movimiento sindical no está preparado. Sí estamos preparados y se está organizando a los trabajadores y las trabajadoras informales, los mercados, todo eso, pero los recursos de donde los tomamos, aunque no quiero que se equivoquen, Nicaragua es un país muy rico, tiene talentos humanos. Lo que hemos tenido es una mala administración, a excepción de doña Violeta Chamorro, que hizo una administración más o menos porque el que administraba era su yerno. Concluyo diciendo, Nicaragua va a tener una buena administración cuando vuelva a lograr tener una mujer en el poder y que esa mujer sea una sindicalista para que tenga conciencia del trabajador. Buenos días, mi nombre es José Luis Marquilano Hernández, soy secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y miembro del Frente Nacional de Resistencia de Honduras. Este tema es de suma importancia porque en todo el mundo hay gente vendiendo en las calles, hasta los países más industrializados, porque hay migrantes que van a hacer el trabajo. Hay un tema que no hemos tocado y es el tema del trabajo infantil. La informalidad está ligado con el trabajo infantil. Vemos a la madre o al padre y también vemos el hijo. Y se va cerrando en el círculo vicioso de la pobreza, porque ese niño no va a la escuela, está en las calles vendiendo o mendigando un 5 para poder comer. Esa es una realidad que vivimos. Otro de los temas que ha influido para que haya mayor crecimiento del sector informal es la tecnología. Hay muchos hombres y mujeres que han sido desplazados por la tecnología y han tenido que irse del sector informal. En nuestros países día a día crece el sector informal y decrece el sector formal. En Honduras sí están organizados y sí están afiliados a nuestra confederación. Ellos tienen su propia federación y son parte de los comités ejecutivos de nuestras confederaciones. Y hemos estructurado un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Especial para Protección del Trabajador por Cuenta Propia. Y lo estamos impulsando en las centrales obreras. Estamos negociando con el gobierno, estamos negociando con el Congreso para que esa ley sea una realidad, para poder darle una oportunidad a estos hombres y mujeres y niños que están en las calles procurando generarse algún ingreso para poder llevar la comida, porque no aspiran a más. No aspiran a tener educación, vivienda, salud, aspectos fundamentales para que un ser humano pueda vivir con dignidad. Y la OIT, que habla de empleo digno, yo quiero decirles que con una opinión de la OIT, el Congreso de nuestro país emitió una ley a medio tiempo, trabajo a medio tiempo. Muchas empresas, y específicamente las comidas rápidas norteamericanas, despidieron a los trabajadores que tenían un contrato permanente y los han recontratado sin pagar las prestaciones a medio tiempo. Y eso a raíz de que la OIT emite un decreto, emite una opinión, y eso es más que suficiente para que el Congreso emita esa ley. Por eso presentamos la denuncia ante la OIT, y nuestro país el año pasado fue incorporado a los 25 países más violadores de los derechos humanos y laborales. Y estamos todavía peleando eso, para que esa ley sea derogada. Entonces vemos que no hay por parte de los estados conciencia y responsabilidad, y muchos empresarios, por lo menos en mi país, hablan de responsabilidad empresarial. Si en las mismas empresas no se practica, debe de empezarse dentro de la empresa, porque el trabajador es el que genera riqueza, es el que produce bienes, es el que genera produce servicios, pero vive en la miseria y muere en la miseria, y son otros los que se apropian de eso. Entonces vemos que tenemos sector informal precarizado y trabajadores también con empleo precarizado. Tenemos que hacer toda una estrategia para tratar de que este sector tenga condiciones
de protección social y mejores condiciones de vida. En nuestro país sí estamos trabajando por eso. Buenos días, Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador. Bueno, dentro de la crisis que atraviesa la organización sindical, particularmente aquellos que no estamos en el Mercosur, miramos con mucha expectativa y también quisiéramos que desde el Mercosur pueda tener un nexo de solidaridad con aquellos países que tenemos dificultades en el ámbito del diálogo. Pero hay experiencias importantes que de repente no trascienden. En el caso del Ecuador, por ejemplo, que es mi país de donde provengo, sobre el tema de tercerización se hicieron algunas cuestiones legislativas que van tendiendo a eliminar estos sistemas de precarización del empleo. Sin embargo, que en el año 2006 se establecieron 3 conceptos distintos, tanto a la tercerización, a la intermediación y a la colocación. Sin embargo, persiste la tercerización para servicios complementarios, es cierto, pero anteriormente la tercerización era genérico para todas las actividades, aún siendo de relación de dependencia directa de la empresa. Eso se prohibió con un mandato constituyente en el año 2008 y ha permitido incrementar la tasa de afiliación a la seguridad social y la relación de dependencia. Digo yo, podrían copiarse o de alguna manera asimilarse para aquellos países que todavía tienen este sistema de tercerización extremadamente precario, como es en el caso de Chile, como hacía referencia el compañero. Pero, sin embargo, de algunos avances que tiene la legislación ecuatoriana, el problema es la falta de diálogo con el gobierno, que no necesariamente es una falta de diálogo con el sector empresarial. El gobierno tiene una posición social muy interesante, pero en materia de diálogo es prácticamente nulo, no conversa una sola, y todas las conquistas que de alguna manera son positivas van en beneficio exclusivo desde la visión política del gobierno nacional para tener una mayor permanencia entonces de conducción del Estado. Miramos entonces, decía, los logros que en materia del diálogo social han tenido Brasil, Argentina, Uruguay en particular. Sería bueno entonces, y por eso va quizá mi opinión, de que dentro del marco del diálogo social y los resultados que tienen ustedes con el gobierno y aún entiendo con los empresarios, pudiera replicarse en los países que estamos escasos de diálogo social para tener una mayor incidencia en las políticas de Estado respecto también del tema de los trabajadores informales. ¿Por qué? Las grandes empresas no es que tienen los trabajadores con relación de dependencia solamente, sino el mercado informal se nutre de los productos de esas empresas y los beneficiarios son las grandes empresas. Entonces, tiene que haber también un espacio de diálogo entre trabajadores formales, trabajadores informales para la organización, pero particularmente con la incidencia y con la participación o propuesta de los trabajadores. Entonces nos gustaría que desde el Mercosur, los países cuando menos señalados, ¿cuál sería la contribución para nuestros países para tener entonces un diálogo de gobierno a gobierno, de trabajadores a trabajadores y aún también eventualmente de empresarios a empresarios? Gracias. Obrigada. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Abraham Armijo, soy el secretario de Relaciones Internacionales y vicepresidente de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile. Realmente estaba escuchando con mucho interés algunas de las apreciaciones de algunos compañeros. ¿Se escuchan? Y dentro de esos elementos, digamos, para justamente abordar lo que es el tema del trabajo decente, yo creo que los elementos a acceder al trabajo decente por parte de los trabajadores tienen que estar bien establecidos. Entonces, ¿por qué un trabajador no hace trabajo precario porque quiere hacerlo? O sea, de pronto hay situaciones que rodean el mundo del trabajo que quizá no los cautivan, no los motivan y simplemente ejercen el trabajo porque no están dispuestos a poner dinero en temas previsionales de un sistema, un modelo que no los interpreta, que no los cautela sus intereses. Voy a decir algunos elementos, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, naturalmente voy a hacer referencia a eso. En Chile, como lo expresó el compañero, no hay derecho a huelga en términos reales. O sea, nosotros tenemos sindicatos en Chile
solamente para cautelar de que cuando al trabajador lo despidan, el finiquito sea el correcto. O sea, naturalmente un sindicato de esa naturaleza no cautiva a nadie y meterse en una empresa que lo puede despedir mañana, en donde el trabajo es extremadamente precario en Chile, aún teniendo contrato indefinido. Miren que incongruencia. En Chile el contrato indefinido de trabajo es el contrato más precario que existe, dado que la ley lo permite el despido solamente por necesidad de la empresa. Necesidad que la empresa no tiene a nadie que justificarla. Por tanto, se despide mucho por necesidad de la empresa. Entonces, es un poco, digamos, como las organizaciones de alguna manera se presentan como quienes quieren cautelar sus derechos. Frente a eso, los trabajadores no acceden a ello, por lo tanto precarizan el empleo. Hay un tema del sistema previsional, y el sistema previsional, que en algunas medidas tiene que ver exactamente con el tema de la salud y el tema de la previsión y la jubilación posteriormente. En Chile existe un modelo previsional que es de cotización individual, o sea, cada trabajador cotiza durante su vida lo que va a recibir como jubilación. Pero el tema aquí es mucho más profundo. Nosotros tenemos un sistema de cotización en donde las AFPs, aseguradoras de fondos de pensiones, pueden invertir en el extranjero en capitales especulativos, y que ha significado en la crisis del año 2009 de que muchos trabajadores perdieran hasta el 50% de sus fondos cotizados. Y ahora que se inicia esta crisis, tenemos trabajadores que ya en este momento vamos cercanos al 20% de la pérdida de los fondos cotizados. Vale decir, ¿qué trabajador en Chile tendría el interés de cotizar en un modelo de previsional como este? Creo que nadie. Entonces, hay un tema que me interesa de sobremanera, y estuve relacionado con una reunión de cooperantes que se hizo en Panamá el año pasado, en donde todos los cooperantes rebajaron su ayuda, digamos, por una cuestión re interesante que tiene que analizar y que tiene que ver con el PIB de los países. Y hay países, naturalmente, como el caso de Chile, que no es objeto de cooperación internacional porque tenemos un PIB de $15.000. O sea, yo pregunto, ¿alguien me está robando $14.000 mensuales? Entonces cuando se hace ese análisis con respecto de las cooperaciones y se fija un elemento a través del cual se excede, como son las cifras macroeconómicas, aquí alguien está mintiendo a alguien o no estamos mintiendo solo. Porque la mala distribución de la riqueza en nuestra América Latina es enorme. Pero ahora digamos al tema de la propuesta, y es en relación justamente a esa reunión de cooperantes en donde Brasil se erigió como un nuevo cooperante al interior de Latinoamérica. Y creo que la cooperación puede ser de orden económica, pero también puede ser de orden logístico. Y dentro de lo que señalaba el compañero, yo adhiero con otra propuesta además. Aquí hay un modelo como el modelo 10, que es, nosotros necesitamos como dirigentes sindicales tener primero diagnósticos certeros, documentados de las realidades nacionales para poder poner soluciones o poder poner en la mesa el dato duro. Cuestión que nosotros no tenemos, no manejamos. Y por tanto, en lo logístico y dentro del plano del ofrecimiento que ha hecho Brasil con respecto a convertirse en cooperante, pudieron pedir que en los países donde se reside, creo que en todo, pudiera haber, digamos, este apoyo logístico como cooperante. Gracias. Obrigada, companheiro. Eu acho que é o último, né? Porque senão nós temos que ser o último companheiro, senão a gente não vai ter condições de retornar para a mesa. Companheiro. Nosotros somos de República Dominicana, representamos a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, de la cual somos el secretario general. Cuando escuchaba al compañero Bético hablar de los patronos informales, nosotros decíamos, en República Dominicana le estamos condicionando patrones en el sector informal. Porque deben saber ustedes que
los hijos de la crisis y la informalidad. La crisis golpea y vienen los despidos de los trabajadores. En nuestro país tenemos alrededor de un 65% de informalidad. Porque allá lo que prestamos es turismo y servicio. Tenemos las maquilas y el sector agrícola. Y hemos tenido que acostumbrarnos a adecuar lo que es convivir con la informalidad en el sector de los trabajadores. Ahora, para poder adecuar a estos compañeros, le hemos tenido que ir creando eso, cabeza, dentro, para adecuarlo a lo que es la ley de la seguridad social, porque no podemos dejar a todo ese 65% de la informalidad fuera de lo que es la seguridad social, con lo que tiene que ver con las condiciones médicas. Entonces, dentro de la informalidad hemos creado lo que son cabezas y se ha ubicado un costo ejemplar que le sirve de la contraparte para que esto se pueda adecuar en la ley de la seguridad social y puedan participar en ella. O sea, para que usted vea, mientras por acá eso, por allá hemos tenido que convivir con eso, porque si no le hacemos eso no pueden estar dentro de lo que es la convivencia y tener la seguridad, salud, pensión. Entonces tenemos que crearle lo que es la composición de que un patrón sirva con un costo medio, y eso le da para participar dentro